Este detrás es la muralla árabe, que es del siglo XII, y lo que más me gusta del restaurante es lo antiguo junto a la arquitectura moderna, que yo creo que le da un toque el antiguo y el moderno, que es igual lo que hacemos en la cocina tradicional con toques modernos. Sinceramente vine a Valencia por amor y sigo casado, acabo de hacer 8 años y bueno, me enamoré de mi mujer, pero aparte de eso me enamoré de la cocina española. La manera de comer, aquí en Estados Unidos no existe la idea de ir y comer durante 2 horas. Entonces aquí llegas, aperitivo, comer, segundo, postre, café y realmente es una experiencia. Estos 2 platos son los que más me gustan y bueno, yo creo que es un poco de este restaurante lo que más triunfa. O sea, la gente realmente les gusta mucho y hemos tenido éxito y a mí también me gusta mucho. El vino sirve realmente para maridar los platos. Yo creo que es un gran trabajo que como tenemos muy buen equipo, podemos juntar muy bien los platos con el vino. Yo siempre estoy hablando con el sommelier con qué platos puedo poner y qué tipo de vino que podía maridar mejor los platos. Bueno, pues intentamos tener una carta que tengamos referencias de todas las nacionales, tanto nacionales como internacionales. Intentamos promocionar un poquito sobre todo lo que es el producto local de la Comunidad Valenciana. Estamos introduciendo un montón de referencias, pues sobre todo de Utiel Requena, que es la parte más conocida de bodegas de aquí de la zona, pero tanto Utiel Requena como Fontanars de Saforins, que está trabajando muy bien ahora con mucha variedad de uvas y produciendo mucho y muy bueno. E intentamos dar a conocer productos diferentes a nuestra clientela. La verdad es que es una carta muy asequible, tanto en variedad como en precio. Tenemos un diferente rango de precios, desde vinos muy económicos, tanto la casa como vinos, como os comentaba, del producto local, a muy buen precio para que la gente vaya conociéndolos, y luego tenemos referencias ya un poquito más elevadas, dependiendo evidentemente de lo que el cliente esté dispuesto a gastar, lo que quiera consumir en ese momento. Oh. Yeah. Empieza el 27 de julio del 2012 y bueno, era para continuar un poco toda la trayectoria que veníamos llevando desde el 2004 con restaurantes gastronómicos, pero también se abre por la necesidad de poder segmentar un poco toda nuestra estructura empresarial y sobre todo toda nuestra oferta gastronómica, ¿no? Esta era la punta de lanza, pero era un poquito la cabeza de lo que tenía que venir, porque tal vez si nos hubiéramos tenido que plantear una sola apertura, hubiera sido complicado abrir solo un restaurante gastronómico en Valencia, hoy en día, ¿eh? Mis primeros contactos con los fogones profesionales. Yo cocino desde que tengo 8 o 9 años, pero en casa. En casa he cocinado muchísimo, muchísimo. Y es cuando llega un momento en mi vida que no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer, que tengo un problema con la trompeta, que si quiero seguir evolucionando tengo que dar 2 pasos atrás para como empezar de nuevo. Y entonces cuando me colapso un poco digo, pues voy a buscar otra salida. Y es mi mujer la que me propone estudiar cocina.
a qué mala hora lo digo, ¿no? Porque... por las verduras, cada día más. Creo que, a mi modo de ver, ofrecen el abanico más amplio de posibilidades que hay en el mercado, ¿no? Porque entre una merluza y un rape hay una diferencia sustancial, entre un rape y un salmonete también, o entre la carne de cordero y la de vaca, pues es cierto. Pero si luego nos fuéramos a pensar entre un calabacín y una alcachofa, entre una alcachofa y un pimiento, entre un pimiento y un guisante, entre un guisante y una berenjena, estamos hablando de productos totalmente diferentes. Y esto, si lo sumamos a todas las variedades que hay de cada una de las verduras, yo creo que se abre un campo inacabable, ¿no? Casi todo el diseño de espacio ha corrido de parte del interiorista que ha sido Francesc Rifé. En todos los casos, nuestros locales, los últimos 4 locales que hemos tenido los ha hecho Francesc. Pero es cierto que en este local Francesc mismo dice que es un estilo Camarena Rifé, ¿no? Porque hemos puesto mucho los dos, Mari Carmen también. Hemos decidido muy bien cuáles eran los materiales porque queríamos que esto fuera nuestra casa, y en nuestra casa, en la casa de alguien es el que decide, ¿no? Pero el mobiliario son todo diseños de Francesc, con firmas con las que trabaja, porque entendíamos que tenía que tener todo un sentido global. Esa parte significa nuestra historia gastronómica de alguna manera. Empezamos cuando entras al restaurante, es la historia de nuestra vida, y luego nuestra vida gastronómica, nuestra vida profesional está plasmada en esas pequeñas fotos. Y sí, tenemos la suerte de tener una colección de Mapplethorpe increíble, que es una gozada que nuestros clientes la puedan disfrutar todos los días. Vamos a preparar una ensalada de brócoli y tarantelo de atún, que acompañaremos con un jugo de tomates asados y palo cortado. Pues esto es un bonito del Mediterráneo, el natural, lo llamamos nosotros. Y lo que tenemos es la carne del bonito macerada y la piel del